Entonces fui yo al médico del pueblo y digo, escuche usted, era la doctora, dice, ¿por qué has dejado esto? Digo, si hace 4 días. Y cuando se apareció la Virgen en la cueva larga, brotaba agua. Eso lo vio toda la gente, unos chorros de agua, que mojaban los pañuelos. Y digo, pero esto ya había pasado hace 3 años. Llego yo, me remango, hago así en la pared, me restriego. Y a otro día por la mañana ya no había nada. A otro día por la mañana, en la noche se desapareció. Pero ni señal de aquello. Eso me pasó a mí. Qué tema más interesante, ¿verdad? La creencia, la fe en una idea, la acumulación de extraños fenómenos en torno a lugares como las cuevas. ¿Por qué siempre así? ¿Por qué desde casi el inicio del tiempo las personas van viendo una secuencia de hechos que se repite? Y luego, otra cosa que yo creo que también es muy interesante y que se transmite pensando cada uno lo que quiera, que es la fuerza de las personas que creen lo que cuentan. Yo creo que hay, en este caso de las apariciones de Terque, algunas muestras evidentes de lo que es la fuerza que traspasa la pantalla. Personas, mujeres en este caso, que realmente creen estar viviendo una serie de hechos que se salen de la órbita de lo racional. ¿Cura la fe? ¿Se curan las personas que creen en estos lugares? Hay tanto que contar. Pero esta historia le trae Paco Pérez Caballero y se han dejado mucho en el tintero para que ahora ustedes sepan muchas más cosas. Paco, bienvenido, gran trabajo. Me parece que estaría en cualquier libro clásico de antropología española. Esto está ocurriendo ahora, es un culto que sigue vivo y un montón de cosas que siguen ocurriendo. Pues sí, Iker, muchas gracias, buenas noches. La verdad es que lo que más nos sorprende al llegar a Terque es esa creencia absoluta. No todo el pueblo cree en estos fenómenos, pero las personas que creen lo hacen de manera absoluta. Realmente, como seres humanos, no podemos llegar a saber si realmente estamos hablando de la Virgen o estamos hablando simplemente de la fuerza de la fe. Pero sin duda en Terque hay algo y merece mucho la pena ir allí y comprobarlo. ¿Qué se siente en esa cueva, que es tan especial, que ha sido casi como transformada, ¿no? Con iconos, con representaciones, pero que, no sé, por lo menos en la imagen aporta una sensación, parece que hay unas humedades, y que esas humedades o ese agua que emanaba en ciertos momentos, como pasa en tantos sitios, es empleada por mucha gente para supuestas curaciones, ¿no? Sí, para tranquilizarse. La verdad es que lo que uno siente es paz, está un poco alejada de la población. Y efectivamente es un sitio maravilloso para ir a pensar, para ir a meditar, para ir a rezar. Parece un lugar realmente elegido para eso. Y yo creo que todo el mundo lo primero que siente es esa tranquilidad, que uno se puede sentar allí y pensar, reflexionar, escuchar. Y hay quien dice que realmente se llega a tener un contacto con la Virgen. Pero luego hay algo muy curioso, porque si no, no estaría el misterio presente en estos casos. Y es que en estos lugares también hay una doble vertiente, ¿no? Sombra y luz, como en todos los sitios del misterio. Hay personas que reciben un impacto que se acerca al terror, al miedo. Estas apariciones, en muchos de los casos de supuestos fenómenos marianos, lo primero que los niños vieron les dio mucho miedo. Y ese miedo continúa en algunos testigos. Una vez más acudimos a nuestro amigo Alberto Cerezuela, que en un libro que yo creo que ya va a ser un clásico de la literatura andaluza, antropológica, etnográfica y misteriosa, La cara oculta de Almería, ha recogido historias como esta, que podemos brindárselas gracias a su ayuda. Y nos va a contar Alberto que de verdad hay también esa otra cara, que también existe, la cara oculta. Alberto Cerezuela, bienvenido. Buenas noches, Iker. Hay gente que le da miedo a esta cueva. Hay gente que tiene bastante reparo a entrar a la cueva. Y te hablo de personas creyentes en este fenómeno. Yo, por ejemplo, he podido hablar con un señor que dice que cuando se acerca siente como una energía que no le gusta, algo maligno que le impide entrar. Y hay otro caso de un hombre que me dice que estando dentro de la cueva, rezando con su familia, vio una especie de sombra negra que también le dio tanto miedo que no ha vuelto a ir a la cueva. O sea, sufrieron una impresión que no tiene nada que ver con la interpretación. Y aquí, como digo, nosotros ni creemos ni dejamos de creer, simplemente exponemos los hechos. Pero yo cuando veía el reportaje de Paco, y con la información de Alberto, al describir algunas de esas apariciones, una mujer como enlutada, que camina casi flotando por las sendas, nos parece absurdo, ¿verdad? Pero se ha contado desde el siglo I y siglo II en esta piel de toro, y que va avanzando y se mete siempre en una cueva, siempre la conexión con lo profundo de la tierra. Bueno, pues, por ejemplo, en la zona de Garganta la Olla, en las profundidades extremeñas,
allí a mí me contaban que lo creían como aparición demoníaca, lo creían allí, y el fenómeno era parecido, depende quizá de la visión que uno tenga. Algo que nos sorprende muchísimo, que no hemos escuchado muchas veces, es el milagro de la cueva de Terque, es decir, ¿por qué se quería derrumbar eso? Y puedes darnos más datos sobre qué ocurrió, porque nos parece increíble. Diversos operarios tuvieron que marcharse de allí a la carrera. Efectivamente, la iglesia ni el ayuntamiento estaban de acuerdo con el fenómeno de la cueva, con que la gente fuese a rezar a la cueva en vez de ir a la iglesia, por ejemplo. Eso pasa casi siempre. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que se intentan buscar alguna manera de solucionarlo. Primero la tapan, se tiró un montón de años la cueva tapada con ladrillos, pero aún así las mujeres y los hombres iban allí a rezar, a dejar su ofrenda en la puerta, y después, como hemos visto en el reportaje, se contrató a una excavadora que llegó a estar en la puerta de la cueva, llegó a arrancar algunos trozos de piedra, pero que se para. Se para después de que Pilar, una de los testigos, se ponga a rezar y pida a la Virgen de que, por favor, si es verdad que ella se ha aparecido en Terque, que haga algo y que demuestre que la cueva no se puede derrumbar. Como digo, la excavadora se rompe y deciden ir a buscar otra. Buscan a otro operario que llega con otra excavadora distinta y justo cuando está en la puerta de la cueva, empezando a derrumbarla, se vuelve a parar. ¿Y este es el que sale campo otra vez? Este dice que no lo llamen más porque no quiere saber nada de esto. ¿Y desde entonces nadie ha vuelto a intentar derrumbar la cueva? No, desde entonces aquello también llama la atención porque es un lugar que está despejado, que está abierto, puede entrar cualquier persona a cualquier hora del día, pero allí nadie se lleva nada. Hay un respeto tremendo a las ofrendas, a los votos que hay allí colocados, a las figuras, a los cuadros. Y como te digo, es que es un lugar que te permite respirar un ambiente, quizás sea las fuerzas telúricas de la naturaleza. Una zona de corrientes subterráneas importantes, de quizá material mineral que genera algo. Podría ser. Corrientes de agua debe de haber porque hay testimonios que dicen que años atrás emanaba agua de las paredes. Quizá también es un lugar de estos de poder, como se llaman, que muchos han investigado. Quién sabe, pero ya lo contaba Paco, es un lugar que te desprende una paz interior muy, muy importante. Vamos a descubrir más cosas. Nosotros, ustedes ya lo saben, hicimos un documental donde pasamos 8 meses bajo tierra en cuevas prehistóricas. También se sienten cosas y también los más antiguos miembros de nuestra propia especie elegían algunas cuevas porque de ellas manaba algo que fueron los primeros dioses. ¿Por qué de las entrañas de la tierra surge algo que interpretamos como divino o como infernal? ¿Pero por qué desde el principio del tiempo? Quizá estamos observando un misterio que conecta directamente con esos otros. Han pasado muchas más cosas y hemos tenido que dejar fuera del documento, del reportaje, historias, casos, nombres. Cuéntanos, Paco. Innumerables. Fíjate, hablaba Pilar de que ella había visto como un cáncer de piel desaparecía de la noche a la mañana después de haber ido a esa cueva y haberse untado con esas aguas, ¿no? Pero no es el único caso. Se habla de personas que llegaban en camilla y salían andando de la cueva, documentado en los periódicos de la época. Se hablaba también de un niño, por ejemplo, que no podía ver, que era ciego, y que lo llevaban allí a rezar, y dentro de la cueva podía ver. Y sin embargo, cuando salía fuera, ya no podía ver nada. Y además decía que veía a la Virgen, que sentía su presencia. Son cosas realmente inexplicables, algunas realmente con documentación médica. Y que siempre hay que tener, Paco, mucho cuidado con todo esto, y más cuando hablamos de la salud, ¿no? Que nosotros no sabemos, contamos, le ha contado a la gente, pero hay una cosa y que evidentemente habrá gente muy escéptica. Que es innegable, que es la fuerza del ser humano para autocurarse, ¿no? A veces el creer positivamente que algo puede suceder ayuda. En algunos casos se producen milagros médicos, eso existe, eso se puede comentar con cualquier médico. Y en efecto, por ejemplo, se comentaba en el reportaje una mujer que se curó de un cáncer de pecho en una época en la que prácticamente todas las mujeres que lo padecían acababa falleciendo, quizá por el poder de esa fe. Hay otro detalle que nos llama mucho la atención, y es que algunas personas dicen haber visto a la Virgen y que esta Virgen tenía un puñal clavado en el pecho. Una cosa que realmente no es tan habitual y que realmente la Virgen de Terque pues parece ser repetido una y otra vez. No sé qué puede significar.